diseñado para que se inicie con la realización de un procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo permite que la administración tributaria verifique la declaración que el propio contribuyente presentó, o bien que la administración tributaria de oficio haga una determinación del tributo. En cualquier caso, el procedimiento administrativo, a través de una serie de etapas, de fases que lleva a cabo, concluye con la emisión de una resolución administrativa. Esta resolución administrativa es, digamos, la declaración de voluntad de la administración tributaria en donde confirma que aprueba la determinación que el propio contribuyente hizo, o bien que aprueba o determina de oficio la cantidad del tributo que el contribuyente tiene que pagar. Si el contribuyente está de acuerdo con la resolución que la administración tributaria emite, pues esa resolución no es impugnada, queda firme desde el punto de vista administrativo y por lo tanto lo que le queda al contribuyente será cumplir con el pago del tributo. Dicho sea de paso, quizás no lo he mencionado, pero si estando firme esa resolución administrativa, el contribuyente no pagara, esa resolución constituye un título ejecutivo que la SAT, la Administración Tributaria, puede utilizar para cobrarle en la vía ejecutiva al contribuyente a través de un proceso económico coactivo. Nosotros analizamos en la última clase la circunstancia o la situación en la que el contribuyente es notificado de la resolución que la Administración Tributaria ha emitido y no está de acuerdo. La Administración Tributaria le hace ajustes a la determinación que el contribuyente presentó o en su caso la Administración Tributaria determina de oficio el tributo en una cantidad superior a la que el contribuyente considera que le corresponde pagar. Yo les mencionaba un caso que yo visualizo que actualmente no se da, pero que creo que se va a empezar a dar con mucha fuerza por los comunicados que yo veo que ha estado publicando la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el tema de las compraventas de bienes inmuebles. La SAT detectó, creo yo, tardíamente, después de muchísimos años, que es una costumbre de las personas en Guatemala adquirir bienes inmuebles por una suma y hacer la escritura pública declarando que la compraventa se ha realizado por una suma mucho menor, con la intención deliberada de pagar menos impuesto, tanto de IVA en el momento de que se hace la compraventa, como de IUCI en los años posteriores, porque el IUCI al final se termina determinando por el valor por el cual ese bien ha sido adquirido y ha sido registrado en matrícula fiscal. Eso es una práctica que se ha hecho desde que yo tengo memoria, incluso desde antes que yo me graduara. Se compraba un bien inmueble por 500,000 quetzales y se registraba que se estaba comprando por 2,000 quetzales. Eso es bien común, pero la superintendencia ya ha mandado 3 distintos avisos donde nos dice, ahora vamos a tener delegaciones y cruce de información electrónica para detectar esa situación, y a los contribuyentes que presenten el testimonio de la escritura pública por un valor menor, vamos a hacerle los ajustes respectivos. Y seguramente cuando le hagan esa notificación, algunos contribuyentes no estarán de acuerdo con la resolución que la superintendencia emita, y en ese momento pueden hacer uso de los recursos administrativos que correspondan. Eso fue lo que tratamos la semana pasada. Veamos que las leyes tributarias están diseñadas de tal forma que si la resolución que emite la superintendencia se refiere a tributos, que es lo que a nosotros nos ocupa, la misma se impugna con el recurso de revocatoria que establece expresamente el Código Tributario y que crearon un órgano específico para el conocimiento de ese recurso que le llamaron Tribunal Tributario, Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, ¿verdad? Para el conocimiento exclusivamente de recursos administrativos. En todo caso, si los recursos que se plantean son en materia de aduanas, les decía yo que eso, pues aplicamos las leyes aduaneras, que si nos da tiempo en el curso hablaremos un poco de ello, ¿verdad? Es derecho tributario, pero más especializado, es derecho aduanal, de hecho, ¿verdad? Y si las resoluciones que emite la SAT no tienen que ver con tributos, son resoluciones puramente administrativas, entonces aplicamos los recursos de la Ley de lo Contencioso Administrativo normales, que ustedes ya habrán estudiado en su curso de Derecho Procesal Administrativo. Lo que nos interesa que ustedes comprendan es que
cuando un contribuyente plantea el recurso de revocatoria, esa resolución administrativa que le había sido notificada todavía no se considera firme, todavía se considera que está siendo discutida, revisada en la vía administrativa. Y entonces se lleva a cabo el trámite que estudiamos la semana pasada, se eleva el expediente al Tribunal Administrativo Tributario Aduanero, este conoce el recurso y lo tiene que resolver. Cuando le notifican al contribuyente esta resolución, con esta resolución decimos se agota la vía administrativa. Y nuevamente el contribuyente tiene dos posibilidades. Pues si está de acuerdo y ya no quiere seguir peleando por la determinación que ha hecho la administración tributaria, pues lo que le quedará será cumplir voluntariamente y pagar el tributo que le ha sido calculado o determinado. Si no pagara, en el momento en que esta resolución administrativa no es impugnada, queda firme y la administración tributaria puede usar esta resolución del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero para poder utilizarla como título ejecutivo y promover un contencioso, perdón, un económico coactivo tributario que le permite cobrar de la vía ejecutiva. Y la otra opción que tiene el contribuyente es, pues no está de acuerdo con la resolución, ya se agotó la vía administrativa y dice, no, la SAT está determinando mal el tributo que me está cobrando de más y voy a pelearme con la Superintendencia de Administración Tributaria, voy a litigar en contra de ellos, la voy a demandar y la voy a llevar a tribunales. Y entonces pasamos a la nueva fase, que es la que nos ocupa, que es el tema que tenemos para tratar el día de hoy, que es el proceso de lo contencioso administrativo. Yo quisiera iniciar diciéndoles que en este caso sí tienen que marcar bien ustedes que estamos ante un cambio por completo de la etapa, de la fase en la que nos encontramos. En los recursos administrativos todavía estábamos en la vía administrativa, porque todavía estábamos, el litigio todavía se estaba resolviendo, la decisión que había emitido la Superintendencia de Administración Tributaria todavía se estaba discutiendo administrativamente a través de los recursos que el contribuyente promovía y esos recursos se conocían y se resolvían y de igual manera en la vía administrativa. Los conoce un órgano administrativo que hemos visto que se llama, aunque es un órgano administrativo, le llamaron Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Y en ese caso se rige por todo lo que es derecho administrativo, por la ley de lo contencioso administrativo, por el código tributario y se aplican todos los principios del derecho administrativo. Ahora bien, cuando se agota la vía administrativa y pasamos al proceso de lo contencioso administrativo, la historia cambia. Ahí ya vamos a hablar de acudir ante un órgano jurisdiccional. Vamos ante un tribunal, el tribunal de lo contencioso administrativo y demandamos a la administración tributaria. Así que el día de hoy, mis queridos amigos, queremos discutir un poco de qué es un proceso de lo contencioso administrativo. Yo les dejé aquí la definición que a mí me gusta, que se basa en lo que establece la propia ley de lo contencioso administrativo y esto nos dice que el contencioso administrativo es un proceso de conocimiento y de única instancia, en el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelve una controversia, un conflicto, un litigio que existe entre la administración pública, en este caso la administración tributaria, y un particular por un acto o una resolución que está emitido. Eso sí, luego de haberse agotado la vía administrativa y que nos sirve o que funciona el contencioso administrativo como un medio de control judicial de las resoluciones. Aquí ya pasamos entonces a la vía judicial, a la etapa del proceso de lo contencioso administrativo. Quiero que noten que la definición en principio se siente como que fuera extensa y tenemos que desglosarla en sus distintos elementos. Yo les hice por acá una diapositiva donde analizamos primero cuál es la naturaleza jurídica del contencioso administrativo según esta definición que nos provee la ley de lo contencioso administrativo. Y fíjense que si la dividimos o la separamos a través de un análisis en sus distintos elementos, van a observar ustedes que en primer lugar tenemos que se trata de un proceso distinto de lo que veníamos estudiando
de los procedimientos administrativos. Incluso yo les dejé aquí un recordatorio de la definición de lo que es un proceso. Un proceso se define como una serie de etapas, fases estructuradas lógicamente, que se realizan, cuidado aquí, ante un órgano jurisdiccional. Ante un órgano jurisdiccional para la resolución de un conflicto. ¿Se recuerdan que cuando vimos el tema de los procedimientos administrativos, yo les decía, hay que hacer la diferenciación entre un procedimiento administrativo y un proceso? El procedimiento administrativo se lleva a cabo ante un órgano administrativo, ante la SAT, pues. Un proceso es una serie de etapas, pero la realizamos ante un órgano jurisdiccional. Aquí acudimos ante un juez, ante un tribunal, ante una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y además, la finalidad es distinta. En un procedimiento, lo que nosotros queremos es que el órgano administrativo emita una declaración de voluntad del Estado, que emite una resolución donde nos diga que el Estado aprueba la declaración que le presentó el contribuyente o que realiza ajustes o bien que determina de oficio el tributo que el contribuyente tiene que pagar. O sea, lo que se busca con un procedimiento administrativo es la emisión de una resolución en la cual el Estado manifieste su voluntad respecto, en este caso, del tema de la determinación de un tributo. Mientras que en un proceso, la finalidad es distinta. Un proceso es una forma pacífica, civilizada de resolución de conflictos. Aquí lo que tenemos es un conflicto entre el contribuyente y la administración tributaria. Están peleándose el contribuyente con la administración tributaria porque la administración ha hecho una determinación del tributo que el contribuyente considera errónea o que considera, digamos, violatoria de sus derechos o sus principios. Entonces, el número uno es un proceso. Quizás aquí vale la pena hacer una observación, mis amigos. Con muy poca técnica, es muy común que se confunda la naturaleza del contencioso administrativo y que algunas personas le llamen recurso de lo contencioso administrativo. Cuidado ahí. Cuando los autores, cuando la doctrina profundiza en el estudio del contencioso administrativo, nos dice, el contencioso administrativo no se trata de un recurso. Aquí no estamos hablando de un medio de impugnación como tal, de un medio en el cual lo que buscamos es únicamente la modificación de una resolución. No es como la apelación, no es como los recursos ni administrativos ni judiciales. El contencioso, nos dice la doctrina con mucha claridad, no es un simple recurso, no es un simple medio de impugnación. ¿Por qué? Porque en el contencioso encontramos todos los elementos de lo que es un verdadero proceso. Tenemos dos partes en conflicto, el contribuyente y la administración tributaria. Tenemos una serie de etapas que se realizan ante un órgano jurisdiccional. La esencia de un proceso es que las partes en conflicto acuden ante un órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional, mediante la emisión de una sentencia, que es una resolución judicial que posee ciertas características, dentro de ellas esa característica de tener la calidad, el valor de producir efectos de cosa juzgada y de resolver en definitiva desde el punto de vista jurídico un conflicto. Entonces se acude ante el órgano jurisdiccional para que emita esta sentencia y con la sentencia decida cuál de las dos partes en conflicto tiene la razón y tome las medidas pertinentes para que se haga valer el derecho positivo. De tal suerte que la doctrina nos dice el contencioso administrativo no es un recurso. El contencioso administrativo es un proceso. Y por eso en nuestra definición colocamos que el contencioso se trata de un proceso. Ahora bien, mucho cuidado con esto, mis queridos amigos. Lamentablemente, los legisladores, los diputados, no son muy técnicos en cuanto a la diferenciación de lo que es un proceso y de lo que es un recurso. Ellos, en el momento en que metieron el código tributario, que para ser muy honestos y muy técnicos, realmente el proyecto de código tributario, digamos que lo hicieron personas que se dedican a derecho tributario
y que no son necesariamente abogados. Presentaron ese proyecto a los diputados lo consideraron apropiado y lo aprobaron. Y en el Código Tributario, en lugar de denominarle proceso, le llamaron recurso de lo contencioso administrativo. De hecho, a mí me gustaría que alguno de ustedes me haga favor de ir a su Código Tributario y de leernos el título, de dónde inicia el contencioso administrativo ahí en su Código Tributario, después de donde terminan los recursos, solo el epígrafe para que vayamos viendo cómo le denominaron en nuestra legislación. Por favor, alguien que tenga a la mano ahí su Código Tributario, que nos haga favor. Disculpe, Lee, que es el artículo 161 del contencioso administrativo. Gracias, Orlando. Hágame el favor de leerlo. Sí, dice artículo 161. Este artículo fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad mediante el expediente 102. Omitamos eso ahorita y luego yo les explico sobre esa suspensión, esa inconstitucionalidad y todo. Lo que me interesa, por favor, Orlando, que lea es arriba el nombre del título, del capítulo y luego que leamos un poco el texto del artículo. De lo contencioso administrativo. Ahí empiezan bien. Fíjese que el título dice de lo contencioso administrativo. Ahí vamos bien. Luego. Recurso de los contencioso administrativo. Ahí se nos perdieron los diputados, mire. Dice, sí, porque dice de los dos, ¿verdad? Recurso de lo contencioso administrativo. No le llamaron correctamente, no le llamaron proceso, sino que le llamaron recurso. He de serles muy honesto, mis amigos. Realmente esta discusión de si es un recurso o es un proceso solo nos interesa a los abogados, porque solo nosotros discutimos la naturaleza jurídica del contencioso, porque nuestros estudios científicos del derecho nos llevan o nos fuerzan a poder determinar cuál es su naturaleza, porque dependiendo de su naturaleza, así va a ser su regulación. Si es un recurso, le vamos a aplicar las reglas de los recursos, y si es un proceso, pues entonces habrá que hacer toda una regulación como un proceso con todas sus fases. Incluso dentro del proceso, las resoluciones que el tribunal va emitiendo podrán ser objeto de recursos, podrán ser objeto de impugnaciones. Entonces, esta es una discusión puramente jurídica y a los diputados no les interesa, ellos le llamaron recurso. Incluso si lee ahí el texto, Orlando, por favor. Dice procedencia del recurso y plazo de interposición contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y de reposición dictadas por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas, procederá el recurso contencioso administrativo. Ahí hagamos la pausa, por favor, Orlando. Dice, procederá el recurso de lo contencioso. O sea, nuestro Código Tributario le da digamos, lo regula como que si fuera un recurso. Cuando no es un recurso, si ustedes regresan a la diapositiva que yo les compartí aquí, mis amigos, vean la primera parte. Naturaleza jurídica. El contencioso administrativo es un proceso. Esa es su verdadera naturaleza jurídica. No obstante, ustedes vieron ahí que el legislador le dio, digamos, la naturaleza desde el punto de vista legal de un recurso. En cualquier caso, esto lo que me interesa planteárselos es los efectos prácticos que esto tuvo. Déjenme que les cuente un poquito qué es lo que pasó acá. El contribuyente presentaba su contencioso administrativo y al hacer la demanda, al redactar el memorial, tenía que decir, respetuosamente comparezco a, puede decir, promover un proceso de lo contencioso administrativo, o bien puede decir, promover un recurso de lo contencioso administrativo. ¿Sí me entienden? La redacción puede variar, dependiendo de la naturaleza. Algunos abogados muy técnicos y conociendo la verdadera naturaleza del contencioso, pues en su memorial decían, señores magistrados, hace la comparecencia, yo, Estuardo Castellanos, de tantos años de edad, soltero, guatemalteco, etcétera, ¿verdad? Respetuosamente comparezco a promover un proceso de lo contencioso administrativo. Y así presentaban su demanda. El tribunal le daba trámite porque al final de cuentas es un proceso lo que se está promoviendo y notificaba la demanda a la superintendencia. Y aquí es donde yo quiero que nos detengamos. Normalmente la superintendencia tomaba una
actitud de excepcionar y le planteaba una excepción al contribuyente de demanda defectuosa y le ponía ahí dentro de sus argumentos. El señor Estuardo Castellanos compareció a plantear un proceso de lo contencioso administrativo, pero según nuestro código tributario, lo que debió haber promovido es un recurso de lo contencioso administrativo. Su demanda está mal planteada, está mal redactada, su demanda es defectuosa, decía la SAT. He de decirles que el tribunal nunca acogió esas excepciones, o sea, el tribunal decía, efectivamente, el Código Tributario le denomina como recurso, pero su verdadera naturaleza y la ley de lo contencioso administrativo le denomina proceso y por lo tanto no consideramos que haya una demanda defectuosa, no al lugar y sigamos adelante, ¿verdad? Eso es lo que ocurría. No obstante, esa vuelta entre lo que se interpone la excepción, se tramita y se resuelve, bien podía tardarse un año, año y medio, mis queridos amigos. O sea, el contribuyente iba a perder año y medio en lo que le resolvían esta excepción previa que planteaba la SAT. Por otro lado, usted dirá, bueno, está fácil. Entonces planteo la demanda y digo, comparezco a interponer el recurso de lo contencioso administrativo. ¿Pero qué cree? La superintendencia entonces le excepcionaba y le decía, el contribuyente está planteando un recurso de lo contencioso administrativo. ¿Cuándo? Según nuestra doctrina y según la ley de lo contencioso, el contencioso administrativo es un proceso. Por lo tanto, su demanda está planteada de forma defectuosa y de todos modos excepcionaban. Insisto que el tribunal normalmente no acogía esta excepción y la declaraba sin lugar, pero se perdía tiempo. De tal suerte que esto empezó a generar problemas, digamos, prácticos en cuanto que retardaba los contenciosos innecesariamente, digo yo, por la promoción de excepciones indebidamente, porque al final, insisto que esta es una discusión que solo nos interesa a los abogados sobre su naturaleza. Y entonces le pidieron al Congreso, mire, reforme la ley de lo contencioso y arréglelo. Yo, en lo personal, lo veo fácil, ¿no? Para arreglar eso, lo que había que hacer era reformar la ley de lo contencioso y cambiarle y poner ahí que no se trataba de un recurso, sino que se trata de un proceso. Pero vea lo que hizo el legislador. Si me hace favor, Orlando, de que usted tiene ahí su código tributario, si busca un poquito adelante, unos 2, 3 artículos más adelante, hay uno que el epígrafe dice denominación, por ahí. Busquemos. O cualquiera de ustedes. Sería el artículo 167, licenciado. Muchas gracias. Sí, Shirley, hágame favor de leerlo usted. Denominación. La utilización de las denominaciones recurso contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo para impugnar resoluciones de la administración pública tienen igual significado. A mí me encanta. Mire la solución que le dieron los diputados. Dijeron, si usted en su memorial lo denomina proceso de lo contencioso o si usted lo denomina recurso, van a tener para nosotros el mismo valor y el mismo significado y por lo tanto no pueden retardar ahí. O sea, su solución es, no nos importa si es recurso, si es proceso, usted plantéelo como considere adecuado denominarlo. ¿Qué le parece? Yo creo que no es una solución muy técnica, pero al final es lo que establece ahí la ley y por lo tanto yo se los plantearía de esta manera. A ver, si yo le pregunto, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contencioso administrativo? La respuesta correcta técnicamente es muy sencilla. El contencioso administrativo es un proceso. Y vamos a ver qué clase de proceso, pero en principio es un proceso. Si yo le pregunto, ¿podemos considerar al contencioso administrativo como un recurso? La respuesta es muy sencilla. Técnicamente el contencioso no es un recurso, es un proceso. Ahora bien, si yo le pregunto, legalmente, ¿puedo promover el contencioso administrativo como proceso o como recurso? La respuesta debería ser sí, licenciado. Según el artículo que acaba de leerse de ahí del Código Tributario, legalmente usted puede denominarle proceso de lo contencioso administrativo o recurso de lo contencioso administrativo que para efectos legales, para efectos de su tramitación, el legislador decidió que van a tener el mismo significado, el mismo valor y por lo tanto no podría ser motivo de un rechazo o de una situación que no permita su promoción. No sé si me captan. O sea, una cosa es lo técnico, la naturaleza jurídica, y otra cosa es lo legal, donde nos permiten su planteamiento, digamos, como proceso o como recurso. Ahora, para ser bien claros,
la naturaleza jurídica del contencioso es un proceso. Y sigamos. Según lo que regula la ley de lo contencioso administrativo, es un proceso de conocimiento. Yo creo que esto ustedes lo recuerdan muy bien de su curso de Derecho Procesal Civil, que es donde normalmente uno estudia esto. Cuando hablamos de los procesos, según la pretensión fundamental o esencial que tienen las partes, los dividimos en distintas clases de procesos. Hay procesos de conocimiento, hay procesos de ejecución y hay procesos cautelares. ¿Se recuerdan de esto? En los procesos de conocimiento, acudimos al juez para que el juez declare a cuál de las dos partes le asiste el derecho, constituya un derecho, establezca un derecho y determine a cuál de las partes le corresponde la razón. La idea de los procesos de conocimiento es que se acude ante el juez para que éste, mediante la sentencia, resuelva un conflicto que hay, luego de escuchar a ambas partes, de recibir las pruebas de ambas partes y con su sentencia determine si le asiste el derecho a alguna de ellas y a cuál de ellas y tome las medidas pertinentes. Por eso son procesos de conocimiento. Los procesos de ejecución son distintos. En los procesos de ejecución ya tenemos un derecho previamente declarado y lo que hacemos es acudir al órgano jurisdiccional con una pretensión de que el órgano haga efectivo ese derecho, cobre una deuda que previamente ha sido establecida en una cantidad líquida exigible, o en algunas ejecuciones especiales obliga a la otra parte a hacer algo que ya está previamente declarado que tiene que hacer, o que la obliga a no hacer algo que ya está previamente declarado que no puede hacer. En todo caso, los procesos de ejecución son distintos porque ya hay un título ejecutivo en el que se establece previamente el derecho y lo que se hace es acudir al juez para que éste lo haga valer. Y por último están los procesos de garantía, en los cuales se le piden al juez que tome ciertas medidas que aseguren, que garanticen el resultado, ya sea de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Dentro de esta clasificación de los procesos, el contencioso administrativo es un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque en el contencioso acudimos ante el órgano jurisdiccional y le pedimos al Tribunal de lo Contencioso que declare que le asiste el derecho al contribuyente en cuanto a la determinación del tributo que él considera correcta por sobre los argumentos de la Superintendencia de Administración Tributaria que está haciendo a nuestra consideración una determinación errónea. ¿Sí? Entonces, si vamos colocando las ideas completas de qué es el contencioso administrativo podemos decir que es un proceso de conocimiento. Y luego tiene una tercera característica que a mí me interesa mucho. Es un proceso de conocimiento de única instancia. De única instancia. A ver, mis amigos, es necesario que hagamos algunas observaciones acá. La mayoría de procesos que ustedes han estudiado son procesos que se llaman biinstanciales. ¿Por qué biinstanciales? Bueno, muy sencillo. Conoce el proceso inicialmente un órgano jurisdiccional, escucha a las partes, escucha la versión de los hechos de las dos partes, recibe pruebas, valora las pruebas y con base a esas pruebas determina cuáles son los hechos que se consideran acreditados con base a las pruebas y luego de determinar los hechos acreditados, aplica las normas jurídicas y resuelve el conflicto. A todo eso le llamamos una instancia de conocimiento. Para que exista una instancia de conocimiento, el órgano jurisdiccional tiene que tener la potestad de conocer los hechos, de recibir pruebas, determinar cuáles hechos han quedado acreditados con base a esas pruebas y determinar las normas jurídicas aplicables para resolver el conflicto. O sea, son 4 aspectos que se necesitan para poder considerar que existe una instancia. Normalmente en los procesos que ustedes han estudiado, la sentencia que emite ese juez que conoció inicialmente en primera instancia puede ser objeto de un recurso de apelación. Y cuando presentamos el recurso de apelación, el mismo es admitido, el expediente se eleva a una sala de la Corte de Apelaciones. ¿Quién conoce del mismo caso, pero en segunda instancia? ¿Por qué segunda instancia? Porque la ley le da la facultad a la sala que vuelva a conocer sobre los hechos que las partes le están argumentando, que vuelva a valorar las pruebas que las partes han aportado al proceso
y que con base a esas pruebas determine qué hechos efectivamente quedaron acreditados, aplique las normas jurídicas que la sala estime correctas y vuelva a decidir sobre el conflicto, considerando si la decisión del juez de primera instancia está correcta, confirmándola, o si la decisión del juez de primera instancia no es correcta, pues la puede reformar o la puede revocar. Es decir, la sala tiene la potestad de conocer hechos, pruebas, valorarlas y además resolver el conflicto con base a las normas aplicables. Es una segunda instancia de conocimiento. Los procesos que han estudiado hasta el momento son procesos biinstanciales, porque la ley permite que sean conocidos en dos instancias distintas por distintos órganos jurisdiccionales. El contencioso no es así, mis queridos amigos. El contencioso administrativo, según lo que vemos acá, es un proceso de única instancia. ¿Esto qué quiere decir? La sentencia que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede ser objeto del recurso de apelación. En el contencioso administrativo no procede el recurso de apelación, porque está diseñado por la ley de lo contencioso para ser un proceso de única instancia. El legislador consideró que ya no era necesario generar un proceso de doble instancia, biinstancial, sino que era suficiente con que hubiera un proceso de única instancia para conocer si la resolución ha sido emitida en respeto a los principios del derecho tributario o no. Esto, en consecuencia práctica, quiere decir que en el proceso de lo contencioso administrativo, mis queridos amigos, no procede el recurso de apelación. Y por lo tanto, la sentencia que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolverá el conflicto y no podrá ser objeto de una revisión posterior en otra instancia. O sea, ya no habrá otro tribunal que pueda volver a conocer de los hechos, volver a recibir pruebas, a valorar pruebas, volver a establecer qué hechos quedaron acreditados y qué normas jurídicas son aplicables. Ya no hay una segunda instancia. La decisión que ha emitido el tribunal es definitiva, es de única instancia. Quizás, mis amigos, será necesario hacer aquí la aclaración, les podría confundir el hecho de que en el contencioso administrativo sí se puede plantear contra la sentencia del tribunal una casación. Porque uno dice, bueno, si la sentencia puede ser objeto de casación y en casación el expediente sube a la Corte Suprema de Justicia y puede ser revisado en casación, pues entonces ahí tenemos una segunda instancia, es lo primero que uno piensa. O no sé, me gustaría preguntarles, no sé si pensaron esto cuando vieron, por ejemplo, los procesos en civil, cuando vieron el juicio ordinario en civil. ¿Recuerda usted que en el juicio ordinario está el conocimiento que hace el juez de primera instancia, desde que se presenta la demanda hasta que se dicta sentencia, que es a lo que más énfasis le damos en el estudio? ¿Se recuerdan todas las etapas del juicio ordinario? Se presenta la demanda, se califica, se admite, se notifica a los demandados, se les emplaza qué actitudes pueden tomar, la resolución de las excepciones previas, el tema de la recepción de prueba, la vista, el auto para resolver, la sentencia. O sea, todo eso es a lo que uno le da normalmente mucho énfasis en el estudio del juicio ordinario. Pero contra esta sentencia, ustedes se recuerdan, en el juicio ordinario procede recurso de apelación. Y ahí el recurso de apelación genera una segunda instancia. ¿Por qué? Porque a través de la apelación, la parte que ha apelado lleva el expediente a la sala y le plantea que vuelva a revisar los hechos que han sido objeto de litigio, que vuelva a valorar las pruebas. La sala tiene la posibilidad de conocer los hechos, de volver a pronunciarse sobre qué hechos quedaron acreditados con base a las pruebas, volver a valorar la prueba. Y le planteamos también sobre las normas jurídicas que fueron aplicables. Y la sala tiene la potestad de conocer nuevamente también las cuestiones jurídicas del caso. Claro, hay una limitación para la sala, es importante decirlo. La sala no es que pueda conocer de todos los hechos y de todas las normas jurídicas y de todas las pruebas. Está limitada solo a conocer los agravios que la parte apelante le denuncia y le manifiesta. Entonces, si la parte apelante denuncia como agravio que el juez de primera instancia valoró mal un medio de prueba, la sala puede únicamente entrar a conocer sobre ese medio de prueba. No es que pueda valorar todos, a menos que en apelación el agravio sea que toda la valoración de los medios de prueba fue hecha incorrectamente. Entonces la sala tendrá que entrar a conocer sobre toda la valoración. Lo importante para mí es que ustedes entiendan que la sala
de Apelaciones puede conocer de los hechos, de las pruebas, de las normas jurídicas y por lo tanto es una segunda instancia de conocimiento. Ahora bien, contra la sentencia que emite la sala, todavía podemos promover el recurso de casación en civil. Y entonces uno dice, pero entonces hay una tercera instancia, porque el expediente se eleva a la corte y la corte va a revisar la sentencia de la sala. No sé si me explico, o sea, la casación normalmente le genera esa confusión a uno de si se trata de una nueva instancia de conocimiento. Allá en civil, lo que uno piensa es, esta es una tercera instancia, y acá en contencioso uno dice, esta es una segunda instancia. Y lo cierto es que resulta necesario, yo sé que ustedes ya estudiaron casación, pero yo solo se lo recuerdo, resulta necesario decir o recordarles que la casación es un recurso extraordinario que conoce la Corte Suprema de Justicia que no genera instancia, que no se considera una tercera o segunda instancia de conocimiento. ¿Por qué no se considera una instancia de conocimiento? Muy sencillo, porque en casación la Corte Suprema no puede entrar a conocer sobre los hechos ni puede entrar a valorar medios de prueba. En casación, la Corte Suprema de Justicia únicamente puede analizar si las leyes que fueron aplicadas por la sala en su resolución, en su sentencia, fueron interpretadas adecuadamente, fueron aplicadas las leyes que tenían que ser aplicadas y si fueron aplicadas de forma correcta. Por lo tanto, en casación, la Corte como Tribunal de Casación únicamente se puede pronunciar sobre aspectos jurídicos, pero no sobre aspectos fácticos, sobre los hechos. Como no hay posibilidad de que la Corte en casación se pronuncie sobre los hechos o valore pruebas, no se considera una instancia de conocimiento. Y por lo tanto, en civil, a pesar de que puede haber apelación de la sentencia de juez de primera instancia y casación contra la sentencia de segunda instancia, esa casación no se considera en civil una tercera instancia. Y acá, en contencioso, la sentencia que emite el tribunal puede ser objeto de una casación, pero esa casación no se considera una segunda instancia. ¿Por qué? Porque la Corte no puede en casación entrar a conocer sobre hechos ni valorar medios de prueba. No sé si me explico. Por eso, a pesar de que existe el recurso de casación, el contencioso se considera como un recurso, perdón, como un proceso de conocimiento de única instancia. A ver, quiero hacer una pausa acá para ver cómo van, si han comprendido la naturaleza jurídica del contencioso, hasta dónde hemos avanzado. Si no tienen preguntas, yo continúo. Bien, igual. Sí, una consulta. Sí, Orlando, con gusto. ¿Qué tanto pueden ser los jueces de estos juzgados de lo contencioso de tener cierto grado de ecuanimidad y no como los jueces municipales, que siempre están casi a favor de la municipalidad? Bueno, realmente la pregunta es muy sencilla, Orlando. Es completamente distinto. Y le voy a decir, porque yo lo mencioné en alguna oportunidad. Fíjese que el juez de asuntos municipales, la denominación es engañosa. Hoy no se dejen confundir. Le llaman juez de asuntos municipales, pero no es un órgano jurisdiccional. No es un juez, pues. Mire, qué difícil. Y lo peor es que yo a veces lo he dicho en clases donde hay jueces de asuntos municipales. Oye, y no les gusta mucho que yo lo diga, pero es necesario decirlo. O sea, jurídicamente el juez de asuntos municipales no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo. Le llaman juez, incluso la propia Constitución le llama juez de asuntos municipales, pero no es en sentido estricto un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo. Y por lo tanto, fíjese, pues como es un órgano administrativo, se rige por las normas del derecho administrativo. Tiene jerarquía. El juez de asuntos municipales tiene jerarquía con el Consejo Municipal. Hay subordinación. El Consejo Municipal, bueno, el alcalde lo nombra, ¿verdad? Y las resoluciones que el juez de asuntos municipales emita pueden ser revocadas por el Consejo. El juez de asuntos municipales sigue órdenes, sigue instrucciones del Consejo de Asuntos Municipales. Es un órgano administrativo como cualquier
funcionario de la municipalidad está sujeto a la autoridad del alcalde y del consejo municipal. No es independiente. Claro, él tiene la obligación de resolver conforme a la ley, de sancionar administrativamente las infracciones que se den a los reglamentos y disposiciones municipales. Pero para serle muy honesto, no es independiente. Por eso, como usted dice, se percibe que no es muy objetivo. Y claro, él no es nada objetivo. Él es un funcionario de la municipalidad y está ahí para hacer un trabajo municipal y para seguir las órdenes e instrucciones que dentro de la ley le dé el consejo y al alcalde. O sea, ahí hay subordinación. A diferencia totalmente de los jueces del organismo judicial. Los jueces del organismo judicial, al ser órganos jurisdiccionales, tienen ciertas garantías que la Constitución les da. Y creo que una de las garantías más importantes, y que ustedes han escuchado muchísimo, es la garantía de independencia judicial. Esa garantía, pues, establece que en el ejercicio de la función como tal de juez, o sea, la función de resolver, los jueces y los magistrados, que tienen las mismas garantías, tenemos la independencia de que las decisiones únicamente las tenemos que tomar conforme la Constitución y la ley, de tal suerte que nadie le puede decir a un juez, legalmente hablando, oye, nadie le puede decir a un juez cómo debe resolver un asunto sometido a su consideración, ni darle órdenes, ni instrucciones, ni recomendaciones, ni hacerle presiones. La idea de la independencia es que cuando el juez tenga que emitir una sentencia, tenga que resolver un proceso, únicamente esa decisión la tome con base al estudio que él hace de las leyes aplicables, de los hechos demostrados, y que tome su decisión. Esa independencia garantiza de que el juez sea lo más objetivo posible y que no reciba presiones, que no reciba órdenes ni instrucciones para emitir sus resoluciones. A diferencia totalmente de los órganos administrativos, donde hay subordinación, donde hay jerarquía con el consejo y con el alcalde. No siempre funciona la independencia y es un tema que hay que lucharlo todos los días, pero esa garantía constitucional que tienen los jueces y los magistrados de poder resolver de manera independiente les asegura o les garantiza precisamente que puedan prestar un servicio público de la forma más objetiva, más imparcial sería la palabra adecuada para un órgano jurisdiccional posible. Por otro lado, el contencioso administrativo es conocido, Orlando, no por un juez, sino que es conocido por un tribunal de lo contencioso. Ya vamos a estudiar su organización, pero para que ustedes tengan una idea, el tribunal se integra por salas. Y esas salas del tribunal de lo contencioso tienen la misma jerarquía, la misma naturaleza, la misma categoría que las salas de la Corte de Apelaciones. Es bien raro, porque usted dice, una sala del tribunal tiene el mismo nivel, la misma categoría de una sala de la Corte de Apelaciones. Pero cuidado, las salas de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, yo trabajo en la sala primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil. Nosotros conocemos apelaciones, como el nombre lo indica, salas de la Corte de Apelaciones, es decir, nosotros conocemos en segunda instancia las resoluciones que ya emitió previamente un juez de primera instancia. Ahora, el Tribunal de lo Contencioso, las salas del tribunal, aunque tienen la misma categoría que las salas de la Corte de Apelaciones y están integradas también por magistrados, por 3 magistrados titulares, esas salas del Tribunal de lo Contencioso conocen de los procesos contenciosos en única instancia. Es decir, el conocimiento que ellos hacen es distinto que el que hacemos las salas de la Corte de Apelaciones. Ya voy a profundizar un poco más sobre la estructura, pero en general decirle, Orlando, que sí son son totalmente independientes y son distintos de los juzgados de asuntos municipales. Por ahí también había levantado la mano Wendy, no sé si todavía tiene alguna pregunta que hacerme. Wendy. Si no, avanzamos. A ver, yo les puse aquí en la diapositiva, perdón. María Eugenia, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. En este caso, como obviamente no hay una segunda instancia, pero sí se remite a casación, que era lo que usted estaba diciendo, que no es una tercera instancia, sino que va a entrar a conocer sobre la aplicación correcta de las leyes, también se podría plantear algún tipo de amparo ante la Corte de Constitucionalidad si hay algún tipo de violación a mis derechos como contribuyente.
Es correcto, María Eugenia. Sí, la posibilidad de acudir a la vía constitucional es efectivamente procedente en todas las áreas del derecho y lo contencioso administrativo no es ninguna excepción. También es posible que presentemos amparo en el caso de que ocurra alguna violación a los derechos. Pero quizás, bueno, me reservo porque dentro del programa vamos a ver también el amparo en materia tributaria. Hoy, de hecho, yo sé que ustedes ya estudiaron Derecho Procesal Constitucional, pero yo tengo el deseo de que hablemos un poco del amparo y sobre todo quizás quitarnos un poco la idea de que el amparo es como erróneamente lo visualizan muchos colegas abogados litigantes. Yo creo que hay un gran problema en la práctica que los abogados litigantes visualizan el amparo como el último recurso que pueden utilizar. Vea cómo es, el último recurso. O sea, ellos dicen, presentamos el contencioso administrativo, si en la sentencia no nos favorecen, planteamos casación, y si la sentencia de casación no nos favorece, nos vamos al amparo. Como que si fuera obligatorio agotar al amparo, como que si el amparo fuera una etapa más o un recurso más, y no es así. Para dejarlo bien claro, a ver, sin meterme en mucha profundidad en la naturaleza del amparo, pero rapidito solo dejarles una idea. El amparo es un proceso constitucional que solamente podemos acudir a él cuando una autoridad nos está violando algún derecho y no hay otra forma de proteger o de defender ese derecho en la vía ordinaria. Por lo tanto, el amparo pudiera ser, María Eugenia, que se promueva incluso en la vía administrativa. Hay ocasiones en las que uno puede promover un amparo en contra de la SAT, pero hay algunos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, que la SAT me está violando un derecho porque yo le presenté una petición y no me la resuelve. Entonces, como no me está resolviendo, me está violando mi derecho de petición y yo acudo al amparo para que el tribunal diga, sí, está violando su derecho de petición y que tome medidas para que esa violación cese. En este caso, que le ordene resolver. O sea, pues eso podría darse en la vía administrativa contra la SAT. También se podría dar aquí en el contencioso administrativo si el tribunal de lo contencioso administrativo me está violando alguno de mis derechos en la tramitación del contencioso y no hay otra forma de defender esos derechos en la vía ordinaria, pues puedo acudir a un amparo. O sea, uno puede promover un amparo en contra del tribunal de lo contencioso y solo para hacerle alguna corrección ahí a lo que dijo en su pregunta, María Eugenia, ese amparo, como es contra una sala del tribunal de lo contencioso, realmente quien conoce ese amparo es la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia que emita la Cámara de Amparos en ese amparo puede ser apelable y la apelación la conoce la Corte de Constitucionalidad. Pero yo lo que quisiera, e incluso para terminar ahí la idea, puede ser que promovamos un amparo durante la tramitación de la casación. Si creemos que la propia Corte Suprema de Justicia nos está violando algún derecho, pues podemos promover algún amparo en contra de la Corte y ahí sí conocería en única instancia la Corte de Constitucionalidad. En cualquier caso, lo que yo le quiero decir es que es efectivamente posible el planteamiento de un amparo en cualquiera, en la vía administrativa, en la vía judicial, ante el tribunal o contra el Tribunal de lo Contencioso, contra la Corte Suprema de Justicia, pero siempre que tengamos claro de que el amparo no es la forma o no es un mecanismo para que yo discuta el tema tributario o la resolución tributaria. O sea, el amparo no es la manera de impugnar las decisiones tributarias. El amparo solo se procedería si durante la tramitación del contencioso el tribunal de lo contencioso me está violentando alguno de mis derechos y que normalmente eso no tendría que ver en sí con el tema tributario, o sea, no tendría nada que ver con lo que estamos discutiendo en el contencioso de si determinaron el tributo correctamente o si me están cobrando un tributo en una cantidad mayor. Esa es una discusión que no le corresponde a los tribunales constitucionales, es una discusión que le corresponde al tribunal de lo contencioso. No, aquí es, por ejemplo, que el tribunal en la tramitación, por ejemplo, no me da audiencia. Eso viola mis derechos y por lo tanto yo tengo un nuevo conflicto. Este es un segundo conflicto. Yo tenía un conflicto con la SAT porque me calculó los impuestos de una forma que yo creo incorrecta. Ese es el conflicto de fondo. Pero como acudí al tribunal para resolver ese primer conflicto, dentro de la tramitación el tribunal violó mis derechos al no darme audiencia. Este es un segundo conflicto. Este es un conflicto constitucional porque una autoridad me está violando mis derechos. Entonces ahí el amparo es contra el tribunal por la violación que le está haciendo. ¿Es correcto? Sí puede ser promovido el amparo, pero siempre que entendamos adecuadamente
las acciones de amparo. Bien, siguiendo con la naturaleza, en la diapositiva yo les dejo una última parte que quiero que analicen. Es un proceso de conocimiento de única instancia que carece de efectos suspensivos. Esa es la regla general, que carece de efectos suspensivos. Me gustaría, por favor, que ustedes vayan a la ley de lo contencioso administrativo. ¿Quién tiene por ahí su ley de lo contencioso administrativo que me haga favor? Eric. ¿Sí, licenciado? Búsqueme el artículo donde inicia el contencioso administrativo. El artículo que empiece el contencioso administrativo. Así es. La ley de lo contencioso tiene una parte sobre los procedimientos que se llama disposiciones generales o principios generales, una parte de los recursos que empiezan en el 18 y luego tiene el contencioso. Artículo 18 del título 2 dice proceso contencioso administrativo. Capítulo 1, disposiciones generales. Leamos el 18, Eric. Artículo 18, naturaleza. El proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. Ahí haga la pausa, por favor, Eric. Quedémonos con la regla general primero, mis amigos. Dice, el contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. Quiero explicar esto en principio. ¿Qué significa que el contencioso carece de efectos suspensivos? Déjenme explicarse. Para ir al contencioso, primero tenemos que haber agotado la vía administrativa. Eso yo creo que ya lo expliqué y espero que ustedes ya lo tengan bien claro. O sea, ya se hizo un procedimiento administrativo, ya se plantearon recursos administrativos y los recursos fueron resueltos. Ya se agotó la vía administrativa y tenemos una resolución de la administración pública con la cual el particular no está de acuerdo. Déjeme ponerle un ejemplo. Piense usted que, me voy a salir un poco de lo tributario para ponerles el ejemplo. Piense usted que usted construye en su casa, en el patio de su casa construye, pensemos que construye un nuevo cuarto. Y cuando usted construye, no solicita licencia municipal de construcción. Eso pasa muy a menudo, ¿ya? Por eso lo pongo en un ejemplo. Sin embargo, la municipalidad en una inspección de oficio que hace, verifica que usted construyó sin licencia. O más común, su vecino llama a la municipalidad y dice, mire, aquí en tal y tal lugar están construyendo sin licencia. Eso es bien común. La municipalidad manda inspectores y efectivamente determina que usted construyó sin licencia. Le inician un procedimiento administrativo para sancionarlo por haber construido sin contar con la licencia de construcción. ¿Están siguiendo? El procedimiento, pues le darán audiencia, lo escuchan, reciben pruebas y emiten una resolución. El juzgado de asuntos municipales emite una resolución donde lo sanciona con una multa de 50,000 quetzales por haber construido sin licencia y además ordena que demuela la construcción que hizo. Usted no está de acuerdo. La resolución a usted le parece que es excesiva porque le está poniendo multa y además le está ordenando destruir la construcción. Entonces usted la impugna en la vía administrativa. En la vía administrativa. Ese se me impugna con un recurso de la ley de lo contencioso que se llama revocatoria y que conoce, o sea, la resolución que estamos impugnando del juzgado de asuntos municipales, planteo revocatoria ante el juzgado y el juzgado lo eleva al consejo y el consejo es el que conoce y resuelve el recurso. ¿Qué le parece que cuando resuelve sin lugar su recurso, se confirma la decisión? Usted tiene que pagar una multa de 50,000 quetzales y además destruir la obra, demoler la obra que construyó sin licencia. En ese momento, mis amigos, la resolución administrativa queda firme, se agota la vía administrativa. Usted no está de acuerdo y dice, voy a demandar a la municipalidad en un contencioso administrativo y voy a pedirle al tribunal que revoque esa resolución y que le ordene a la municipalidad resolver conforme a derecho solo imponiéndome la multa, pero no me puede aplicar dos sanciones. La multa y la destrucción de la obra son dos sanciones. Eso es lo que usted plantea. Yo no sé si tenga razón o no, lo podemos discutir en otra clase, pero el ejemplo es importante. Aquí es donde yo quiero que se detenga. Usted le notificaron la resolución de la municipalidad
donde declaran sin lugar su recurso y agota la vía administrativa y le imponen las sanciones que hemos mencionado. Usted va y presenta su demanda de lo contencioso administrativa. Y la pregunta es la siguiente. El hecho de haber promovido el contencioso administrativo, el hecho de haber planteado la demanda contencioso administrativa, suspende la resolución de la municipalidad. Usted ya no tiene que pagar la multa hasta que se resuelva el contencioso. Si ustedes vuelven a escuchar la lectura que hizo Eric del artículo 18, nos dice el contencioso administrativo será un proceso de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. ¿Qué es lo que nos está regulando la ley de lo contencioso? Que el planteamiento del contencioso no tiene efectos suspensivos. Quiere decir que yo planteo mi demanda y eso da inicio al contencioso y nos iremos con un proceso a lo contencioso que ya verán ustedes que tienen un montón de etapas hasta que se emita la sentencia y que se llevará, no sé, digamos 2, 3 años y ahí nos vamos. Pero mientras tanto, la resolución de la municipalidad que me impuso la multa no ha sido suspendida. Quiere decir que la municipalidad me puede exigir que yo pague esa multa y que yo demuela la obra que me han ordenado demoler. No sé si me explico. Aunque estamos discutiéndolo en lo contencioso, la resolución administrativa se debe cumplir porque el planteamiento del contencioso no tiene efectos suspensivos. ¿Me siguen? Claro, usted puede decir, ¿y si gano el contencioso? O sea, si en la sentencia me dan la razón, pues si en la sentencia el tribunal le da la razón, en la sentencia el tribunal ordenará que la municipalidad le devuelva a usted los 50,000 quetzales que usted pagó de multa y que le pague una indemnización por los gastos, por los daños y perjuicios en los que usted incurre al haber hecho la demolición que le ordenaron y que usted tuvo que cumplir por virtud de esa resolución administrativa. Esa es parte de las pretensiones que yo tengo que plantear en el contencioso. No sé si me explico. O sea, el plantear el contencioso no suspende las resoluciones administrativas. Las resoluciones hay que cumplirlas, pero el contencioso me permitirá, si lo gano, pues que se reviertan los efectos que esa resolución había producido. Y si no gano el contencioso, pues ya la resolución se cumplió. ¿Me siguen? Claro, hay una excepción ahí en el artículo que está leyendo Eric. Por favor, continúa donde se quedó Eric. Carecerá de efectos suspensivos y tenía un salvo que es cuando yo lo interrumpí. Está bien, licenciado. Dice, salvo para casos concretos, excepcionales, y que el tribunal decida lo contrario. En la misma resolución se aplica para su trámite la demanda. Gracias. Siempre que lo considere. Ahí déjelo. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo planteo un contencioso administrativo, cuando el tribunal emite la resolución en la que admite para su trámite ese contencioso administrativo, en esa resolución de trámite sí puede decir, se admite para su trámite el proceso contencioso administrativo promovido por Estuardo Castellanos contra la municipalidad con efectos suspensivos. Si le agrega eso a su resolución, eso significa que mientras se tramita y se resuelve el contencioso administrativo, la resolución administrativa queda suspendida y por lo tanto la municipalidad no me podría exigir que cumpla con ella, no me podría exigir que pague la multa, que haga la demolición de la obra. Pero para ello sería necesario que el Tribunal de lo Contencioso, en su resolución en la que admite, le dé esos efectos suspensivos. Entonces, la regla general es que el contencioso no tiene efectos suspensivos. Pero si el tribunal, al admitirlo, lo resuelve de esa manera, puede producir efectos suspensivos. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien ahí? Hay una excepción en materia tributaria. Lo que acabamos de ver de que no tiene efectos suspensivos aplica para todo lo que sea puramente administrativo. Pero en materia tributaria hay una excepción. Yo les digo por qué. Tendríamos que ir a su artículo 221 de la Constitución. Por favor, ubíquenlo mientras Orlando hace su pregunta, mi estimado Orlando. Disculpe, Lick, ¿y alguna vez se le ha ganado un caso a la MUNI? Porque prácticamente si usted no
no sacó licencia, está infringiendo la ley, ¿verdad? Seguro, pero sí le han ganado casos, mi estimado Orlando, en contencioso, porque las multas que aplica pueden ser excesivas y el tribunal la rebaja, o por ejemplo, porque le aplica una multa y le ordena la demolición y el tribunal dice, mira, ahí lo está sancionando 2 veces. Si ya le aplicó la multa, ya hay una sanción administrativa y no le puede ordenar la demolición. En algunos casos así lo ha hecho, depende de cada circunstancia y la argumentación y las pruebas y todo, pero sí, Orlando, en algunos casos, ¿hoy? Gracias, Lick. Muy bien, les decía que quiero que vayamos al 221 de la Constitución. Sobre todo me interesa desde el segundo párrafo. Alguien que me pueda hacer favor de darle lectura. Gracias, Pablo, por favor. ¿No? Eric, nuevamente. Artículo 221, segundo párrafo. Dice, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, segundo párrafo. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tiene que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud de los recursos. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al Ahí dejámoslo de momento, Eric, gracias. Quiero que le pongan atención a este segundo párrafo. Fíjese, pues, dice, para ocurrir a este tribunal, se refiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y estamos hablando en materia tributaria nada más, mis amigos. Dice, para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Eso es lo que en la doctrina le llaman la prohibición del solve et repet. Es una expresión francesa que significa solve et repet. Pague y después repita. Pague y luego repita. Que es más o menos lo que yo les acabo de explicar que pasaría en el caso hipotético que yo les planteé. ¿Se recuerdan que yo les dije? La MUNI me puso una multa y me ordenó demoler la obra. Yo planteé el contencioso. El planteamiento del contencioso no tiene efectos suspensivos. Pero si luego, en sentencia, me dan la razón, declaran con lugar mi demanda, pueden ordenarle a la municipalidad, devuélvale la multa que él pagó y páguele los daños y perjuicios por haber ordenado la demolición. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, yo, como la resolución me imponía una multa, yo tuve que pagar la multa de 50,000 quetzales. Pagué primero, pero al obtener la sentencia favorable no contencioso, le condenan a la municipalidad que me lo devuelva. Entonces yo puedo repetir y pedir que me lo devuelva. Pague y luego repita. Eso es lo que ocurre normalmente en lo administrativo, porque normalmente en lo administrativo el contencioso no tiene efectos suspensivos, pero en lo tributario cambia, porque nuestra Constitución regula en materia tributaria, para poder acudir al Tribunal de lo Contencioso, no es necesario que pague o que le pidan que preste una caución, una garantía de que va a pagar. No le pueden exigir eso. ¿Esto qué quiere decir o cómo lo vamos a traducir, mis amigos? A ver, tributario, cambia. Por favor, cámbiense el chip del ejemplo que les di anterior, que era algo de una licencia de construcción, era algo puramente administrativo, y ahora vámonos a tributario. La Superintendencia de Administración Tributaria emite una resolución donde le dice a usted, le ajusto el impuesto sobre la renta que usted está presentando su declaración y usted tiene que pagar 50,000 quetzales más de impuestos sobre la renta. Usted no está de acuerdo con esa resolución y la impugna. ¿Se recuerdan que lo vimos la semana pasada? Impugna con el recurso de revocatoria del Código Tributario. Ese recurso lo conoce el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero y lo resuelve sin lugar. Confirma la resolución. Ahí se agota la vía administrativa tributaria. Y en esa resolución me dicen que usted pague 50,000 quetzales de tributos que debe. Yo no estoy de acuerdo y presento el contencioso administrativo. ¿Me van siguiendo? Al presentar el contencioso, nuestra Constitución me dice,
para poder acudir al Tribunal de lo Contencioso no es necesario ningún pago o caución previa. ¿Eso qué quiere decir? No me pueden exigir que pague el tributo que la SAT determinó si yo ya presenté la demanda contencioso administrativa. En otras palabras, o simplificándolo al máximo, esto quiere decir que el contencioso administrativo en materia tributaria sí tiene efectos suspensivos, sí produce efectos suspensivos, porque al haberlo planteado ya no me pueden exigir el pago, así lo establece la Constitución, porque si me exigen el pago, me estarían exigiendo pague y después si gana, repita, solve et repet. Y la Constitución prohíbe el solve et repet. No puede exigirme ese pago. Eso quiere decir que en materia tributaria el planteamiento del contencioso sí produce efectos suspensivos. Pero cuidado, según lo que nos leyó Erika ahí en el 221, cuidado. Lo que sí puede pasar es que, bueno, no pago los 50,000 que me dijeron del tributo y sigo el contencioso. Pero al dictar sentencia, si en la sentencia el tribunal le da razón a la SAT y dice, no, sí, efectivamente, Estuardo tenía que pagar esos 50,000 quetzales del tributo. Y además, en esa sentencia me condenan a pagar los 50,000 quetzales del tributo y me pueden condenar a pagar intereses sobre los 50,000 quetzales por todo el tiempo que tardó el contencioso y que yo me tardé o me retardé en el pago del tributo. O sea, sí me podrían condenar al pago, según lo que él leyó, dijo, pero la ley puede establecer los casos en los que si el contribuyente es condenado deberá pagar intereses sobre los impuestos que estaban discutiendo en el contencioso. En resumen, la naturaleza jurídica del contencioso administrativo es un proceso de conocimiento de única instancia que carece de efectos suspensivos en materia administrativa, pero en materia tributaria sí produce efectos suspensivos por el principio constitucional que prohíbe el solve et repet. Ustedes me dicen si estamos claros ahí o si tienen alguna duda. Disculpe, buenas noches. ¿Me podría volver a repetir lo de la naturaleza jurídica? Perdone. Sí, cómo no. Si usted se da cuenta, en la diapositiva la tengo en 4 aspectos que usted solo debe seguir. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contencioso? Es un proceso de conocimiento de única instancia que en materia administrativa no produce efectos suspensivos, pero en materia tributaria sí produce efectos suspensivos porque nuestra Constitución tiene una prohibición del solve et repet. Y en virtud de esa prohibición, sí produce efectos suspensivos el planteamiento del contencioso en materia tributaria. ¿Estamos? Sí, gracias, muy amable. Muy bien, mis queridos amigos. Igual recuérdense que como todas las clases, yo ya subí al Classroom esta presentación. Ustedes la pueden consultar, la pueden estudiar. Hay otras diapositivas que ya no nos dio tiempo por cuestiones de horario, pero que vamos a seguir discutiendo en la siguiente clase sobre el contencioso administrativo. Así que yo primero Dios los veo el jueves, mis queridos amigos. Como siempre, muchas gracias por su presencia, por su atención. Espero que les sea de mucha utilidad el estudio del contencioso, es muy importante. Créanme lo que pueden tener muchísimos clientes. Hay muchísimos problemas tributarios, hay muchísimo litigio en el derecho tributario y muy pocos abogados se dedican a esto porque sienten que es algo complejo, pero realmente es algo muy bonito y espero que en estas clases ustedes se motiven a poder profundizar en el estudio del derecho tributario. Celeste, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, gracias, Lick. Buenas noches. Solo tengo la duda, ¿cuándo irá a publicar notas? Fíjese que no las he publicado porque no tengo dónde publicarlas, o sea, el sistema de la facultad no me deja publicar. Incluso le voy a contar, hoy en la mañana de la coordinación nos mandaron el calendario de la segunda retrasada y yo les preguntaba ahí a la secretaria de la coordinación, le digo, mire, ¿y dónde publicamos las notas de la primera retrasada? Y ella lo que me recomendó ahí fue haga un cuadro en Excel y publíquelas en Classroom.
yo pensaba seguir la misma recomendación para las notas de ustedes del primer parcial y por lo tanto pues voy a hacer mi cuadrito en Excel y la otra semana se las publico, digamos, temporalmente en Excel. En cuanto a mí me habiliten poderlas subir al sistema que la facultad está creando, yo con mucho gusto ya las subo oficialmente ahí, Celeste. Muchas gracias, Liz. Feliz noche. Igualmente para servirle, ¿eh? Feliz noche a todos, entonces, es un placer como siempre estar con ustedes. Espero que descansen. Sí, Cecia. Ay, Lick, perdone, es que fíjese que por un momento se me iba la señal y me perdí en donde estaba explicando sobre los efectos suspensivos. O sea que en materia tributaria sí, sí funcionan los efectos suspensivos. ¿Por qué artículo se basó, licenciado? Me basé en el 221 de la Constitución y yo en la diapositiva también le cité el 28. No lo leímos aquí, pero regula exactamente lo mismo. Este principio está regulado en los dos, en el 221 y en el 28, que en materia tributaria no se le puede exigir al contribuyente que pague primero los tributos para poder acudir al tribunal de lo contencioso, Cecilia. Ah, ok, licenciado. Y entonces cuando en las diapositivas que aparece naturaleza jurídica que carece de efectos suspensivos, entonces esto de no es lo mismo que en materia tributaria, entonces. Es correcto. Yo lo diría de esta manera, Cecilia. Yo lo diría así. La naturaleza jurídica del contencioso es la siguiente. Es un proceso de conocimiento de única instancia que carece de efectos suspensivos en materia administrativa, pero en materia tributaria sí produce efectos suspensivos por lo regulado en nuestra Constitución. Esa es la manera en la que yo lo diría. Es distinto en materia administrativa que en materia tributaria. Igual si yo de repente en la pregunta fuera, mire, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contencioso? En materia tributaria, pues yo le diría, es un proceso de conocimiento de única instancia y en materia tributaria sí produce efectos suspensivos. Esa es su naturaleza jurídica. ¿Estamos? Sí, licenciado, perdón, esa es la última pregunta. Por el principio, ¿qué dijo? Disculpe. El principio es la prohibición de solve et repet. Solve et repet es una expresión, entiendo yo que es francesa, así dicen los libros, que significa pague y luego repita. Y nuestra Constitución prohíbe eso, prohíbe el solve et repet, prohíbe exigirle el pago para que después repita el contribuyente. No podemos exigirle eso y por lo tanto en materia tributaria sí produce efectos suspensivos. Muchas gracias, licenciado, ya me quedó claro. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche a todos, que descansen y que tengan una feliz segunda clase. Yo los veo primero Dios el jueves, mis queridos amigos. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente.